1823. El gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, envía una delegación a Inglaterra. El objetivo, solicitar un préstamo. Félix Castro y John Parich Robertson son designados para llevar adelante las negociaciones. El gobernador necesita el dinero para obras de infraestructura para el desarrollo de los saladeros. Lo que se pretende es que la provincia ingrese en el mercado mundial como proveedora de materias primas. Finalmente, Castro y Robertson acuerdan un préstamo por 1 millón de libras. Sin embargo, llegarán desde Inglaterra apenas 20.000 libras y otras 120.000 en letras de cambio. Además, los intereses usurarios harán que el monto adeudado crezca enormemente a lo largo de los años. Este es el primer gran antecedente de la deuda externa argentina. Un gran problema que afectará a la nación a lo largo de la historia. En los años posteriores a la Revolución de Mayo, surge un nuevo movimiento, el federalismo. Sus dirigentes luchan por la autonomía de las provincias. Los políticos de Buenos Aires aspiran, en cambio, a ser el eje de la futura nación. El 1 de febrero de 1820 se produce la Batalla de Cepeda, que inicia una nueva etapa en las Provincias Unidas del Sur. La victoria de los federales impone la disolución de las autoridades nacionales. Buenos Aires debe dotarse, entonces, de un cuerpo legal, un gobierno y un aparato estatal propio. El gobernador Martín Rodríguez está a cargo de la provincia. Lo sostiene en el poder una alianza donde confluyen hacendados, estancieros y grandes comerciantes. Se hacen llamar el Partido del Orden. Su meta es posicionar a Buenos Aires como proveedor de materias primas en el mercado mundial, lo que luego le permitirá controlar al resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero para eso, el grupo de Rodríguez necesita acciones concretas. Precisa contar con una infraestructura, un puerto y buenos caminos que posibiliten la exportación de los bienes producidos por los saladeros. Decide, entonces, tomar un préstamo. En 1823 se conforma un consorcio integrado por comerciantes porteños e ingleses. Félix Castro y John Parich Robertson son los encargados de viajar a Londres para concretar el acuerdo con la casa Baring Brothers, una importante entidad financiera. El préstamo pedido es por 1 millón de libras. La casa Baring, en principio, solo ofrece prestar el 85% de ese monto. Eso quiere decir que el Estado porteño recibirá 850.000 libras y deberá devolver 1 millón más los intereses. Sin embargo, la falta de credibilidad de los negociadores porteños lleva a los ingleses a reconocer apenas el 70% del valor del mercado. La consecuencia deriva en que los emisarios reciban solamente 700.000 libras. A esa cifra se le restan gastos y comisiones de prestamistas y gestores. Por si fuera poco, la Baring exige que se le adelanten 2 años de intereses. Por lo tanto, el Estado porteño recibe 552.000 libras.
Los ingleses desconfían de que las autoridades de Buenos Aires acepten un trato que es claramente desfavorable. Sin embargo, Castro y Robertson se comprometen a cumplir con las duras condiciones. Es así como del 1.000.000 de libras que debía llegar a Buenos Aires para financiar obras, apenas arriban 20.000 libras y unas 120.000 en letras de cambio. Del resto del dinero nunca se tienen noticias. Al parecer, Castro y Parish Robertson embolsan 120.000 libras extras en concepto de comisiones. Este suceso inicia una larga serie de casos en que los negociadores del país parecen actuar más en favor propio o de los prestamistas que en beneficio del Estado. Por otra parte, muchos afirman que ese es el costo que se debe pagar para que las Provincias Unidas sean reconocidas como nación independiente. El 2 de febrero de 1825 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Buenos Aires y Gran Bretaña. De esa manera, los ingleses se aseguran su predominio frente a los capitales franceses. De ahí en más, la Argentina tendrá enormes dificultades para pagar esta deuda contraída de forma tan irregular. En 1826, Bernardino Rivadavia, uno de los principales impulsores políticos del empréstito con la Casa Baring, es elegido presidente. Durante su breve gestión, se pagan las primeras cuotas de la deuda, pero con la caída del mandatario, la situación cambia. A partir de 1827 no se realizan pagos. Entonces, los intereses crecen y la deuda se multiplica. Recién, en 1838, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, decide tomar cartas en el asunto. Le ordena al cónsul argentino en Londres, Manuel Moreno, que se ponga en contacto con los prestamistas. En ese momento, el estado de la deuda asciende a 1.900.000 libras, casi el doble que el monto original. Rosas presenta una propuesta audaz para detener el endeudamiento. El caudillo bonaerense propone entregar la concesión por el guano de las Islas Malvinas, ocupadas por los ingleses desde 1833, y la costa patagónica durante 15 años. Busca así pagar la deuda sin comprometer las arcas de la provincia y al mismo tiempo asentar la soberanía sobre esos territorios. La estrategia es exitosa. Los ingleses aceptan el trato y durante varios años el gobierno bonaerense realiza pagos de 12.000 libras anuales. Pero nuevamente un suceso político modifica la situación. El 3 de febrero de 1852, el ejército al mando del caudillo entrerriano Justo José de Urquiza derrota a las fuerzas de Rosas en la batalla de Caseros. Rosas emigra del país. Su destino, Inglaterra. Mientras tanto, Buenos Aires interrumpe los pagos de la deuda. En 1855, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado, hace un nuevo intento por terminar de una vez con el endeudamiento. Nombra a un financista con fuertes vínculos en Londres para resolver el problema, Norberto de la Riestra. Pero la renegociación termina costando caro. El emisario de Pastor Obligado acuerda un nuevo préstamo. Los fondos obtenidos serán destinados a pagar la deuda original. Como resultado de este movimiento, la provincia de Buenos Aires debe 2.618.000 libras. La situación es grave. La deuda se convertirá en un peso para los futuros gobernantes. En 1866, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se aprueba la Ley 206, que establece que la deuda externa de la provincia de Buenos Aires se transforme en una deuda nacional. Mitre
tiene un plan político para consolidar el incipiente Estado Nacional. Ese proyecto precisa de dinero fresco para solventarse, por lo que se decide pedir un nuevo préstamo. Esta vez, por la suma de 2.500.000 libras. Al igual que en el préstamo de 1824, los costos que deberá pagar el país serán altos. El 69% del capital otorgado se dilapida en comisiones, gastos y la toma de la deuda a un valor menor del nominal. El dinero que llega a Buenos Aires finalmente se utiliza para solventar la guerra del Paraguay, conflicto que impulsa la alianza de Argentina, Brasil y Uruguay. En 1868, cuando concluye la gestión de Mitre, la deuda externa asciende a 4.700.000 libras. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el país vuelve a tomar nuevos préstamos para financiar su ambicioso plan de gobierno. Al término del mandato de Sarmiento en 1874, la deuda alcanza los 14.500.000 libras. El crecimiento de la deuda es una constante en esos años debido a la política de apertura comercial y a la decisión de que no paguen impuestos los terratenientes ni los capitales extranjeros. De esa forma, la única manera que tiene el Estado de solventar sus deudas es recurriendo a nuevos préstamos. En 1874, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, la economía argentina sufre las consecuencias de una crisis internacional. Europa atraviesa una depresión económica que afecta sobre todo a Gran Bretaña. Argentina, entonces, sufre una baja en su comercio internacional y tampoco puede conseguir nuevos créditos. El presidente Avellaneda se encuentra entre la espada y la pared. Su ministro de Hacienda, Lucas González, aplica un ajuste de gastos a través de una rebaja salarial del 20% a los empleados estatales. Tras una serie de negociaciones, en 1876, Argentina accede a otro préstamo, pero el costo nuevamente se hace sentir. Se otorga el préstamo con la condición de que se recorte el salario de los trabajadores del Estado en un 25% y se suspendan todas las obras públicas. Luego, asume en el Ministerio de Hacienda un viejo negociador de la deuda, Norberto de la Riestra. El flamante funcionario decide reducir nuevamente los salarios y envía al Congreso un proyecto para disminuir las tasas aduaneras. El objetivo es que aumenten las importaciones y, por lo tanto, mejoren los ingresos. De la Riestra entiende que lo único que no debe dejar de pagarse es la deuda externa. Sin embargo, la propuesta encuentra un freno en el Congreso. Carlos Pellegrini impulsa a un grupo numeroso de congresistas y logra rechazar el proyecto. De la Riestra, entonces, renuncia a su cargo. Ya sin el ministro, el Congreso decide aumentar las tarifas aduaneras, lo que permite el crecimiento de la recaudación. La economía parece encauzarse. El monto de la deuda se reduce ligeramente a 14 millones de libras. Sin embargo, pronto la Argentina continuará en el camino del endeudamiento. Entre 1880 y 1886, Julio Argentino Roca ocupa la presidencia. En ese periodo, la deuda pasa de 14 a 38 millones de libras. La novedad es que los prestamistas no son solo ingleses, sino también franceses y alemanes. Gran parte de esos capitales se utilizan en inversiones del Estado para educación, modernización del ejército y transportes. Miles de kilómetros de los ferrocarriles estatales son construidos gracias a esos préstamos. Pero, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, la economía vuelve a colapsar. Juárez Celman vende los ferrocarriles estatales a empresas privadas.
El aumento de las importaciones y de los préstamos privados y estatales provoca que la economía tambalee. El 60% de los ingresos del Estado se utilizan para pagar la deuda. En 1890, la situación se vuelve insostenible. A la crisis económica se suma la crisis política. Surge la Unión Cívica, que protagoniza una revuelta que deja un importante saldo de muertos y heridos en la capital federal. Tras la Revolución del Parque, Juárez Celman renuncia y asume su vicepresidente Carlos Pellegrini. Durante su gestión, Pellegrini consigue el aval crediticio de los grandes terratenientes que se comprometen a prestar el dinero necesario para cumplir con el pago de la cuota de la deuda externa. En 1893, durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, recién se termina de pagar el primer empréstito negociado con la Casa Baring en 1824. Han pasado más de 69 años, pero la deuda continúa aumentando con nuevos préstamos que toman los sucesivos gobiernos. Llegando al año 1904, alcanza los 78 millones. En 1944, la Segunda Guerra Mundial llega a su etapa final. Los principales países capitalistas buscan maneras para salir de la crisis económica en la que están envueltos. Deciden entonces fundar una nueva entidad que regulará el tipo de cambio de las monedas locales mediante el otorgamiento de créditos. El nombre de este organismo será con los años muy conocido por todos los argentinos: Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el gobierno de Juan Domingo Perón se niega a participar en la fundación del FMI. El líder peronista considera que las decisiones económicas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de un organismo internacional. El 16 de septiembre de 1955, Perón es derrocado. Se inicia un nuevo tiempo de inestabilidad política y económica. En 1956, bajo la presidencia de facto del general Pedro Eugenio Aramburu, la Argentina vuelve a entrar en el camino del endeudamiento. Ingresa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París. En apenas 3 años, la deuda crece de 57 millones a 1.051 millones de dólares. Como consecuencia directa, el Fondo Monetario Internacional empieza a tener injerencia en la política nacional y comienza una larga etapa en la que nuestro país pierde potestad para tomar decisiones económicas. En 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la deuda externa llega a montos extremadamente altos. La cifra alcanzada es alarmante: 9.100 millones de dólares. Y la situación seguirá empeorando. El 24 de marzo de 1976 comienza la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, nombra al frente del Ministerio de Economía a un hombre vinculado con las empresas y los bancos extranjeros: José Alfredo Martínez de Hoz. Mientras la dictadura reprime, tortura y desaparece a miles de argentinos, el ministro activa un nuevo plan económico. El resultado deriva en la destrucción de gran parte de la industria y el crecimiento del desempleo. En 1981, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri se hace cargo del país. En ese momento la situación económica es grave, reflejo de la crisis que deja Martínez de Hoz. Al mando del Ministerio de Economía, nombra a otro hombre ligado al mundo de las finanzas: Roberto Alemann. Alemann toma una decisión que le costará muy caro a la Argentina. Impone el llamado seguro de cambio,
una ingeniería financiera que les permite a las empresas disolver sus deudas en dólares. De esa manera, el Estado se tiene que hacer cargo de deudas por un total de 20.000 millones de dólares. Hacia 1983, cuando los militares dejan el poder, el país está devastado. El monto de la deuda externa es escalofriante: 44.375 millones de dólares. La flamante democracia se enfrenta a un desafío mayúsculo. El gobierno de Raúl Alfonsín intenta encontrar una salida para el problema de la deuda externa, pero la situación es muy compleja. Una de las primeras medidas de su gestión es declarar una moratoria unilateral hasta junio de 1984. De esa manera gana tiempo hasta averiguar el origen del endeudamiento. Su primer ministro de Economía, Bernardo Greenspoon, propone crear un club de deudores de países latinoamericanos con el objetivo de negociar en conjunto. Pero, como es de esperar, ambas medidas son rechazadas por los organismos internacionales de crédito y por Estados Unidos. Greenspoon es reemplazado en el Ministerio de Economía por Juan Vital Zurruil, que impone, con acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el Plan Austral en 1985. Pero la situación económica se deteriora aún más. En 1989 se produce un nuevo colapso de la economía nacional. El precio del dólar se dispara. La espiral inflacionaria parece no tener fin, al igual que el aumento del desempleo. En ese contexto, el gobierno deja de pagar los vencimientos de la deuda. Alfonsín renuncia a su cargo con 6 meses de antelación. Lo sucede Carlos Saúl Menem. En este periodo, la deuda alcanza los 57.777 millones de dólares. A pesar de haber prometido en su campaña electoral una revolución productiva, las primeras medidas del nuevo mandatario son de tinte neoliberal. Privatiza las empresas estatales y plantea fuertes recortes del gasto público. En 1991, asume Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía con la misión de controlar la creciente inflación. Se promulga la ley de convertibilidad que establece la paridad en 1 del peso al dólar. En poco tiempo la inflación se detiene, pero no la deuda. La industria local se ve castigada nuevamente por los productos importados, que se ven beneficiados por la sobrevaloración del peso. Además, se eliminan los controles estatales sobre el capital extranjero. Esto facilita la fuga de capitales al exterior. El tipo de cambio fijo provoca que el Estado siga tomando nuevos préstamos para pagar la deuda. En 1999, al asumir la presidencia Fernando de la Rúa, el país se encuentra en una profunda recesión y la desocupación crece a niveles históricos. El monto de la deuda externa alcanza los 152.000 millones de dólares. Sin embargo, de la Rúa mantiene la convertibilidad y aplica duras medidas de ajuste para mantener equilibradas las cuentas. Mientras tanto, el Estado Nacional continúa endeudándose para poder pagar los compromisos de deuda. Ni el blindaje financiero ofrecido por el Fondo Monetario Internacional en el 2000, ni el megacanje de deuda impulsado por Domingo Cavallo en su regreso como ministro de Economía consiguen frenar la recesión. Durante 2001, se fugan del país más de 13.000 millones de dólares. Y la deuda alcanza los 166.000 millones de dólares. En diciembre, la Argentina vive días agitados. En busca de detener la huida de capitales, Cavallo impone restricciones a las extracciones bancarias. Eso impide que los ahorristas puedan disponer libremente de su dinero. El 19 de diciembre de 2001 se produce un estallido social.
Comienzan los saqueos en los supermercados y comercios de las principales ciudades del país. La respuesta del presidente ante un pueblo castigado por la pobreza es decretar el estado de sitio. De inmediato las calles se pueblan de cientos de miles de manifestantes y la represión no se hace esperar. El 20 de diciembre de 2001, mientras el país está sumido en el caos, De la Rúa renuncia a la presidencia y Argentina entra en la crisis política más profunda de su historia contemporánea. La deuda externa que se inicia en 1824 condiciona duramente el crecimiento de la economía argentina. A los acreedores les conviene que el país siga endeudándose. De esa manera se aseguran de que la rueda no termine nunca. Se piden nuevos créditos para pagar las cuotas de préstamos anteriores. En 2004, el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Labaña, renegocian la deuda que se había dejado de pagar a fines de 2001 con bancos y acreedores privados. Se proponen quitas a los intereses y se reformulan las fechas de pago. Un año más tarde, se decide pagar el total de la deuda que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Se desembolsan 9.810 millones de dólares. Con ese acto, se permite ahorrar 1.000 millones de dólares en intereses. Pero por sobre todas las cosas, se posibilita que nuestro país se desligue de la tutela ejercida por el Fondo Monetario Internacional a través de sus planes económicos. Al terminar el mandato de Kirchner, en 2007, la deuda desciende a 108.000 millones de dólares. A casi 190 años del primer préstamo, la sociedad parece haber llegado a un consenso mayoritario. El endeudamiento constante dificulta el crecimiento del país. Ese acuerdo, producto del duro aprendizaje de la crisis, ha sido decisivo para construir una economía nacional que pueda insertarse en el concierto internacional con una autonomía impensada tan solo una década atrás. El pago de la deuda deja de ser la mayor preocupación del gobierno, que puede concentrarse en resolver cuestiones prioritarias como la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.